Y vemos que la salvación no se trata solamente de perdón y que nosotros hemos sido salvos del pecado, sino que también debe haber un crecimiento espiritual, pues, en cada uno de nosotros. Crecemos en nuestra relación con Dios y adicionalmente vamos creciendo espiritualmente en nuestras luchas, nuestros pecados. Pero ¿cómo crecemos nosotros en Cristo? ¿Y cómo ocurre este crecimiento espiritual, tanto en tu vida como en mi vida? Y nosotros vemos de que Jesús va cambiando poco a poco nuestra naturaleza carnal, va cambiando esa naturaleza carnal por una naturaleza espiritual en la medida en que se va renovando nuestra mente. Se van transformando nuestros deseos, nuestras motivaciones, vamos teniendo victorias sobre malos hábitos, sobre quizás ataduras que nosotros podíamos haber tenido, incluso podemos tener una mayor sensibilidad espiritual. Aquí vemos una transformación del carácter. Esta transformación del carácter nosotros debemos entender de que no es de un día para otro, de que ya nos bautizamos y al día siguiente ya estamos todos como unas blancas palomitas. Debemos entender de que esto es un proceso que no es instantáneo, es un proceso que lleva tiempo y es un proceso que viene siendo en forma progresiva, ¿ya? Y hoy, para hacerlo cortito, explicando un poco de esta doctrina número 11 o esta creencia fundamental de nosotros los adventistas del séptimo día, la número 11, que es crecer en Cristo, lo vamos a hacer en 3 aspectos clave. El primer aspecto clave que nosotros vamos a ver aquí en esta doctrina es victoria sobre el pecado y sobre el mal. Esa es la 1. Como punto número 2, vamos a ver libertad de prácticas y ataduras del pasado. Y para cerrar, en el aspecto número 3, lo vamos a ver a través de lo que es la transformación del carácter. Como punto número 1, que es la victoria sobre el pecado y el mal, nosotros podemos ver de que a través de Jesús ya el creyente no está esclavizado al pecado. ¿Por qué? Porque gracias a lo que hizo Cristo, a 3 cosas que hizo Jesús, nosotros los creyentes, tanto ustedes como nosotros y todos los que crean en Cristo Jesús, podemos vencer sobre el pecado. A través, primero, de la vida de Cristo, segundo, a través de su muerte y tercero, a través de su resurrección. Su vida, ¿por qué? Porque nosotros vemos que Jesús vivió una vida perfecta. Vivió una vida sin pecado. Él dependió absoluta y totalmente de su Padre. Él venció el pecado por esta dependencia. Y esa dependencia que tuvo Jesús en esa relación personal con el Señor, lo ayudó a él poder vencer sobre el pecado. Entonces, esto nos da ejemplo a nosotros de que también nosotros podemos vencer haciendo lo mismo que hizo Jesús, que es depender del Padre en una relación personal con el Señor. Entonces vemos, por ejemplo, en Juan 13:15, este versículo me llamó mucho la atención. Fíjate lo que dice. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, aquí vemos de que Jesús nos da el modelo perfecto para nosotros poder vencer sobre el pecado, porque Él lo venció así. Él venció todos los pecados porque dice la palabra de que Él fue tentado en todo. En Hebreos 4:15 vemos, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, dice al final, pero sin pecado. Entonces Jesús, ahora morando dentro de ti y de mí, Jesús en la persona del Espíritu Santo es el único que nos puede dar la fuerza para nosotros también poder vencer el pecado, porque Él lo venció, Él se le presentó todo pecado y Él lo resistió. En su muerte, porque en su muerte en la cruz Jesús no solo perdonó nuestros pecados, sino que también Él rompió con el dominio del pecado de cada persona. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Romanos 6:6, fíjate lo que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí vemos de que nuestro viejo hombre es crucificado espiritualmente, porque sabemos que esto es un acto simbólico, y puesto en la cruz con Jesús.
Ya el pecado no nos domina a nosotros, podemos resistirlo. Y a través de la resurrección de Cristo, porque así como Cristo murió y Cristo resucitó, así nosotros los creyentes resucitamos con Cristo y tenemos, de igual forma como murió Jesús, una muerte espiritual con Cristo, pero una resurrección espiritual también a una vida nueva. En Romanos 6:4 nos dice que nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte, y dice que es a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, la vida de Cristo nos muestra su vida de dependencia en el Padre, nos muestra cómo nosotros debemos vivir. La muerte de Cristo rompió con el dominio del pecado y su resurrección nos dará el poder ahora para vivir una vida nueva. Cristo venció el pecado y nos ayuda a vencer el pecado, pero también Él venció y tuvo victoria sobre el mal. No solamente Él nos da poder para vencer el pecado, sino también sobre los poderes y las fuerzas del mal. Nos liberó de esas influencias malignas, de esas influencias satánicas o de esos poderes espirituales en las cuales muchos de nosotros quizás estábamos, o que el enemigo puede tomar partido de eso. Yo he contado mi testimonio de cómo yo me formé en un hogar donde nosotros teníamos estas prácticas y creíamos en estas cosas, en estos falsos dioses. Pero el Señor nos ha libertado, a nosotros como familia, y quizás también te ha libertado a ti de esas creencias que son cosas que el enemigo utiliza para desviar la adoración, la verdadera adoración al Señor. Vamos a creer en otros dioses y en otras cosas que son parte del plan del enemigo para confundir, ¿ya? Entonces vemos en Efesios 6:12 que Él nos habla de que sí hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos. En Efesios 6:12 nos dice que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Fíjate, ve que se habla de principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y al final es clave porque dice huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y a través de ese vencimiento del mal, nosotros vemos de que Él nos libró de ese dominio en el cual nosotros estábamos, que era el dominio de las tinieblas, y nos traslada al reino de su Hijo amado, como dice Colosenses 1:13. Para nosotros mantenernos firmes y para seguir creciendo en ese desarrollo de nuestra fe, en ese vencimiento de pecado, en esa libertad de los poderes del mal, nosotros debemos ponernos toda la armadura de Dios. Eso es lo que nos manda el Señor en Efesios 6:13. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes, dice el Señor. Vencemos el mal porque Cristo es más poderoso y ya Cristo está dentro de ti, dentro de mí. En 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios, tanto tú como yo le pertenecemos al Señor, somos de Él, y lo habéis vencido. ¿Por qué? Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y como punto número 2, libertad de prácticas y ataduras del pasado. Esto forma parte también de nuestro crecimiento en Cristo. Somos libres de cosas que quizás nos ataban, malos hábitos, vicios, adicciones, y esas cosas que quizás nosotros sentíamos que nos estaban esclavizando, que fueron conductas que nos estaban dominando en tiempo pasado, pecados recurrentes, ya, tantas cosas, formas de pensar, miedos, temores, muchas cosas que quizás nosotros vivíamos atados, ¿no? Pero a través de Jesús, Él rompe con todas estas cadenas. Estas cadenas pueden ser rotas únicamente cuando Cristo llega a la vida del creyente. En Juan 8:36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Él es el único que nos puede ayudar a poder romper con todo eso. Sabemos que esto es un proceso, hay muchas personas que quizás han estado esclavas a la pornografía,
al alcohol, al cigarro, a las drogas, tantas cosas que nos han hecho a nosotros quizás esclavizarnos de lo que nos ha presentado el enemigo y que hemos caído una y otra vez. Pero en Cristo hay victoria. Cuando nosotros estamos ya con el Señor nos da la fuerza para nosotros poder ir poco a poco abandonando todo esto, ¿ya? Entonces, el cambio de nosotros o el crecimiento de nosotros no es un crecimiento externo. Se van dando a través de una transformación profunda, una transformación interna en nuestro ser, una renovación de nuestro ser. Que todas estas cosas de nuestro pasado ya ahora no nos definen, no nos esclavizan y son renovadas. Hay un renacer, hay un nuevo nacimiento para nosotros y hay una vida nueva. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ya para cerrar, el aspecto número 3, vemos aquí la transformación del carácter. Entonces, no es solamente que nosotros hemos aceptado a Jesús y ahora somos salvos, salvos en Cristo. Eso es importante. Pero aquí importante es que podamos seguir creciendo y ser transformados o restaurados a la imagen de Dios, porque ese fue su plan original. Entonces, esta transformación del carácter conlleva a crucificar esta carne, esta naturaleza pecaminosa en la cual hemos nacido, y que podamos empezar a reproducir los frutos de su Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 y 24 nos habla de esos frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estas cosas no podemos reproducirlas por nosotros mismos. Necesitamos el poder de Cristo morando dentro de nosotros. Necesitamos que el Señor nos ayude a transformar esa naturaleza carnal o esas obras de la carne o esos frutos de la carne, y que esto se pueda transformar en el fruto del Espíritu. Y para esto nosotros necesitamos permanecer al lado de Jesús, porque si nosotros no permanecemos al lado de Jesús, jamás vamos a producir los frutos de su carácter, no vamos a ser transformados, no va a haber un crecimiento en nosotros. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, fíjate que habla de permanecer en el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, la doctrina número 11 o la creencia número 11 de los adventistas en cuanto al crecimiento en Cristo ocurre en dos aspectos clave, o por dos aspectos fundamentales. Lo primero es que el hombre tiene que colaborar con el Señor. ¿Cómo colaboramos nosotros? Vamos a ver ahora. Lo segundo es la obra del Espíritu Santo. Esos son los dos aspectos. Hay una colaboración de parte de nosotros para que este crecimiento ocurra, y hay obviamente la participación del Espíritu Santo, que es la presencia de Cristo morando dentro de nosotros. Esto lo explica 2 Corintios 3:18, donde dice: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miramos cara a cara descubierta, porque en Cristo ahora tenemos acceso directo a Dios. Dice que como en un espejo la gloria del Señor, porque observamos a Jesús y al contemplar a Cristo nos vamos pareciendo a Él en su carácter. Somos transformados porque esa contemplación va renovando nuestra mente, va renovando nuestra manera de pensar. De gloria en gloria, porque esto es un proceso, es continuo y es progresivo. Todos los días vamos teniendo victoria en cada una de las cosas que vamos venciendo. De gloria en gloria, es progresivo. En la misma imagen, porque Dios va restaurando su imagen en nosotros. La imagen de Dios que se deterioró por el pecado, ahora se restaura. Por eso dice: en la misma imagen. ¿De quién? De Dios. Y por el Espíritu del Señor, porque esto es una obra que hace el Espíritu Santo. La colaboración del hombre con Dios es esto que estamos haciendo. Los devocionales, los cultos de la mañana, las predicaciones que podamos escuchar, los sábados en la iglesia,
todos los días cuando nos conectamos con el Señor en oración, estudiando su palabra, estudiando la vida de Jesús, hablando de Él, lo que Él va haciendo en nuestra vida, alabándolo, sirviéndolo. Esto es colaborar con el Señor para que este crecimiento pueda ocurrir. Y ya para cerrar, es una obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Cristo mismo, morando y viviendo dentro de ti y de mí. Y Él venció todo pecado, Él venció el mal. Y ahora Él nos hace aborrecer el pecado, alejarnos y protegernos del mal y renovar nuestra mente moldeándonos en su carácter. Y cierro con una cita de la hermana Elena de White que me gustó mucho, que está en el deseado de toda la gente en la página 173. Mira lo que dice: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Me gustó muchísimo esa cita porque yo creo que define lo que hace el Espíritu Santo en la transformación del carácter de cada uno de nosotros y forma parte del crecimiento que nosotros debemos tener en Cristo, ya que hemos decidido tomar este camino, ¿verdad?, de seguir al Señor. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude primero a rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Muchos de nosotros quizás tenemos años en la iglesia y tenemos el mismo carácter, un carácter quizás orgulloso, somos contenciosos, chismosos, quizás somos conflictivos, envidiosos, egoístas, tantas cosas en nuestra naturaleza, ataduras quizás que todavía tenemos, vicios que no hemos podido dejar, no lo sé, pero cada uno de nosotros lo sabe, ¿no? Que el Señor nos ayude a que podamos someter nuestra voluntad a la obra del Espíritu Santo y que nosotros podamos contemplarlo cada día, tomar este tiempo, invertir este tiempo precioso como lo estamos haciendo para que ese proceso se realice de manera efectiva, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo, pero lo ideal es que nosotros colaboremos con el Señor en pasar tiempo en su presencia, en oración, en esa comunión íntima para que Él nos ayude a vencer el pecado, el mal y que podamos ser transformados a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que has hecho en nuestra vida. Primeramente porque nos has dado salvación. Te hemos aceptado, hemos abierto nuestro corazón para que Cristo viva y more de manera plena. Pero adicional también pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para amarte, para amar a Jesús, para servirte, para seguirte y también, Señor, para dejar que tú hagas con nosotros todo lo que tú pensaste desde el momento en que nos creaste, Señor. Que nos hagas a tu imagen. Ayúdanos a no resistirnos, ayúdanos a someter nuestra voluntad, a pasar tiempo en tu presencia, a seguir perseverando como lo hemos hecho hasta ahora, a servirte con excelencia, a andar en el Espíritu, Señor. Que toda la obra de nuestra carne pueda morir y pueda ser crucificada, Señor, con Cristo. Nosotros no podemos, si hay luchas, ataduras, si hay cosas en las cuales nosotros hemos reincidido, pecados, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que mora dentro de nosotros, que nos ayudes a vencer con el poder de Cristo, Señor, porque nosotros no podemos. Pero tú dentro de nosotros nos vas a dar la victoria para seguir avanzando y llegar a ser todo lo que tú quieres que nosotros seamos, a la altura y a la anchura de nuestro varón perfecto, Cristo Jesús. En Él te pedimos todo y en Él oramos. Amén y amén, Señor.